Vamos a dar la bienvenida a Marenit Planel Camacho, por favor, para que nos acompañe aquí. Bienvenida, Marenit. Muchas gracias, por favor. Ahora, pues me gustaría presentar a Marenit. Ella es fundadora especialista en alfabetización en salud y también es fundadora de Más Allá del Útero, ¿verdad? Que ya nos va a explicar un poco más qué es esto. Ella también es estudiante de doctorado en salud pública y Marenit nos va a hablar un poco más sobre la importancia de la alfabetización y la salud. Bienvenida, Marenit. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Antes de iniciar, vamos a hacer un role play, vamos a hacer un poco de teatro. Y me gustaría invitar a todos, si alguien se siente identificado con el personaje que voy a hacer yo, me levanta la mano, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a hablar del tema, vamos a ver, yo soy una paciente recién llegada al país y yo voy a hacer algunas preguntas y Marenit me va a responder. Y si ustedes se sienten identificados con lo que está pasando con mi personaje, levantan la mano al final de la presentación. Entonces, yo soy una persona, acabo de llegar al país, soy inmigrante, soy de Guatemala, eso es verdad. Y fui a la clínica y me encuentro con Marenit, que ella me está educando sobre cómo seguir los appointments y esto es lo que yo le digo a Marenit. Buenas tardes, Marenit. Fíjese que yo vine a la clínica porque tengo como un problema en el corazón, no sé qué es, en mi familia corre. Me mandaron para acá, pero no entiendo nada en esta clínica, qué me van a hacer, no sé. Si no se preocupe, vamos a estar teniendo el proceso, ¿verdad? Para que usted firme unos documentos primero y luego de que complete esos documentos la vamos a estar llevando paso a paso desde el momento en el counter hasta que usted vea a su doctor para que entonces pueda tener más información. ¿Y esos documentos están en español? Porque es que yo los veo aquí como en inglés, yo no entiendo. Sí, no se preocupe, yo le voy a buscar unos documentos completamente en español y los vamos a leer juntas, ¿le parece bien? Ok. También cuando yo vine, llamé a mi casa en Guatemala, les pregunté qué era lo que padecíamos, me dijeron que era arritmia cardíaca, pero yo no entiendo qué es. Sí, mira, la arritmia cardíaca es una condición en la que el corazón, en vez de bombear la sangre y decir estoy bien, estoy lleno de energía, de repente se empieza a cansar. Así que ese corazón está bombeando esa sangre más cansadito. Y entonces por eso nos sentimos, ¿verdad? Como mal. Como fatiga. Fatiga, exacto. Ese corazón está cansándose, así que eso es la arritmia. Ok. ¿Y me van a hacer algo a mí aquí o qué? Solamente estudios, solamente le vamos a hacer unos estudios a ver cómo está ese corazón y entonces le dejamos saber cuál es el plan para mejorar eso. ¿Y yo tengo que traer familia para que me ayude en otras citas? Para estos estudios de hoy no, pero para algunas citas pudiera necesitar a alguien por si alguno de los medicamentos la hace sentir, ¿verdad? Quizás a lo mejor que no puede manejar o tomar el tren. Sí. Eso va a estar complicado, fíjese. Sí, Nancy. Sí, porque es que yo no le quiero decir nada a mi familia. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién se siente identificado? ¿Que no le quiere decir a la familia? ¿Quién se siente identificado que el documento no está en inglés y lo estamos en español? ¿Ok? Entonces, eso va a estar complicado. Yo no le quiero decir a mi familia. ¿No tiene alguien más cercano en la familia? ¿Una sola persona? ¿Qué familiar sería la más cercana a usted? Tengo un amigo, pero tampoco quiero que se entere de mis cosas, son privadas. ¿Quién levanta la mano? Todos, pero levanten la mano que no la estoy viendo. Ok. Entonces, pero allá están contestando, que se siente identificado con todo, dice. Entonces, bueno, hagamos el examen y yo la puedo llamar a usted o con quién yo me puedo comunicar si tengo preguntas. Sí, se puede comunicar acá con los coordinadores, tenemos personas que las puedan ayudar por teléfono o puede venir acá a la clínica en el mostrador y ahí le pueden dar información, le vamos a dar el teléfono. ¿Y los resultados van a llegar en inglés o en español? Yo no entiendo inglés. Y los resultados se los podemos enviar en español, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno. Somos actrices. ¿Quiénes se sintieron identificados? Un aplauso para Marenit, por favor. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando llegamos acá, especialmente si somos inmigrantes. Y pues para eso es el tema de hoy, ¿verdad? La alfabetización, perdón. ¿Por qué es importante la alfabetización en la salud, Marenit? Sí, es muy importante. En inglés es health literacy, quizás lo han escuchado el término. En español, la alfabetización en salud es ese proceso en el que obtenemos una información médica, la podemos, ¿verdad?, pensar, procesar y entender y entonces tomar una decisión. La idea es que nosotros, ¿verdad?, como miembros de la comunidad, podamos entender la información que se nos dice para entonces poder tomar una acción. Muchas veces nos bombardean de información, ¿no? Nos dicen, todos estos son los procedimientos, este es el diagnóstico, tienes que ir a esta oficina, a esta otra oficina, a la aseguranza.
y en ese bombardeo no nos dé el tiempo, ¿no?, de procesar y decir, entendí, ¿puedo tomar una decisión saludable? ¿Puedo tomar una decisión con la información que me dieron? Entonces, muchas veces tenemos un problema con la alfabetización de que desde primera entrada no se le da la información a la comunidad para que puedan tener esa acción de una manera, ¿verdad?, óptima, ideal, sino que es simplemente el compromiso de darla y ya, de decir, esta es la información y ya, en vez de poder procesarla. Así que la alfabetización sería eso, Nancy. Entiendo también que usted dirige lo que se llama Beyond Translation. ¿Qué significa eso y por qué surge eso? Sí, Beyond Translation es más allá de la traducción. Estoy haciendo publicaciones, son unos artículos en la red LinkedIn. Conocemos LinkedIn, ¿verdad? Estoy por sacarlo de ahí un website, pero esa es primicia. Y son artículos dirigidos a profesionales como los que estamos aquí hoy para poder mejorar e ir más allá de la traducción. Muchas veces tenemos documentos médicos, tenemos información y decimos, la traduzco a español y ya con eso hice mi parte. Y sí, la hicimos, pero eso es un paso. No solamente la información debe ser traducida al español o el idioma del paciente, ¿verdad?, o de la persona que la reciba, sino también esa información debemos poder asegurar que al estar bien traducida y bien también expresada el contexto, hay accesibilidad para esa persona. Yo puedo leer una oración en español y no entender, y decir, es mi idioma, pero no la entendí. O a veces nos comunicamos, aquí habemos, yo soy de Puerto Rico, creo que se nota por el acento, pero escuchamos nuestros hermanos quizás de República Dominicana, de Guatemala, y decimos, esa palabra, ¿verdad?, en mi país significa otra cosa. Y a veces cuando llevamos esto al contexto médico, esa falta, ¿no?, de poder accionar a tener esa información clara, nos dice, esto es como el amigo de otro país que yo no entiendo, pero esto se trata sobre mi salud. Entonces es mucho más serio. Así que Beyond Translation son artículos que publico para que los profesionales en unos minutos puedan obtener herramientas sobre cómo mejorar esto. Perfecto. Por ejemplo, cuando estábamos preparándonos para esta reunión, usted me comentaba, y eso me llamó mucho la atención a mí, a veces vamos al médico y Marini me estaba explicando, ¿verdad? Le vamos a dar los documentos en español, vaya a hacerse los exámenes, aquí están los resultados. Y de pronto cuando regreso me dicen, hay que operarla mañana. ¿Y qué pasa si yo no estoy emocionalmente preparada para esa operación mañana? ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos hablar con los pacientes y que los pacientes se sientan empoderados y con ese derecho a decir, doctor, yo no me siento preparado emocional, física y espiritual? Totalmente, y eso pasa mucho cuando hablamos de la alfabetización. Puede pasar que hoy me expliquen un tema y como está diciendo Nancy, digo que eso quizás es un poco extremo, ¿no?, el que nos digan, ya mañana tienes un procedimiento. Quizás ya yo estaba en el proceso de traducir esa información en mi cabeza y entenderla y de repente, boom, ¿verdad?, tenemos este momento. Entonces, hablaban en la mañana, la luz, estoy aquí como tratando de buscarla, pero Eileen, que estaba aquí, hablaba de los niños traduciendo, ¿no?, desde muy pequeños, familiares ayudando. Entonces, muchas veces podemos ver cómo no solamente esa familia está tratando de entender un tema, sino que tenemos más de una persona. ¿Cómo le digo a mi mamá, a lo mejor si yo soy el que estoy traduciendo o la que está traduciendo, que el médico dijo que hay que operarla mañana? ¿Cómo tengo ese momento con esa familia para poder ayudarles? Entonces, muchas veces ahí entran los promotores, los coordinadores de salud, trabajadores sociales, si hay profesionales de la salud mental en sus clínicas o en su trabajo, que puedan ayudar a que esa familia que está en una lucha con barreras, nada más el que una mamá le tenga que decir a su hijo de a veces 10 años, 11 años, este papel del gobierno, ¿qué significa? Y el niño con la tarea de matemáticas y traduciéndole a mamá un documento, eso ya es una dificultad. Entonces, al tener noticias como la que dice Nancy de todos estos procesos médicos, esa persona muchas veces no está pensando solamente en el proceso es mañana, sino en cuánto dinero va a costar. Nadie me explicó exactamente qué me van a hacer, ¿verdad? Entonces, hay muchas cositas pasando, ¿no?, en esa cabeza, y es importante poder darles el apoyo, tomarnos el tiempo. Yo siempre creo mucho, y a lo mejor suena fuerte, ¿verdad?, pero en el no mentir. En el si le decimos a un paciente, va a haber alguien que te va a ayudar, va a haber alguien que va a navegar contigo estos recursos, que podamos asegurarle eso. Esta persona va a estar contigo, o necesitas más tiempo para leer este documento, el tiempo está. A veces tenemos que llenar un papeleo y nos está mirando la recepción y uno pasando la página, ¿verdad? Y entonces nos sentimos como pacientes, porque todos lo somos, nos sentimos como pacientes presionados.
¿verdad? Y decimos, tengo que firmar esto porque hay una sala de espera llena. Entonces, muchos procesos se ven, en Puerto Rico decimos ajorados, ¿verdad? ¿Verdad? Apurados. Apresurados. Apurado en Centroamérica u otros países. Se ven apurados y no estamos dándole tiempo. Entonces, para alguien que sea de habla inglés, ¿verdad? Que tiene a su favor muchas cosas en este país, a lo mejor le toma 10 minutos, pero a un hispanohablante como nosotros, quizás ese documento me toma 30. Y hay que poder tener ese espacio. Así que yo, ¿verdad?, aconsejaría que podamos entender que la cita de 1 hora quizás no es la misma para todo el mundo. Hay que poder variar, ¿verdad?, y dar ese tiempo. Gracias. También, si nos podría explicar, porque eso me llamó la atención cuando estábamos preparándonos para esto, que usted habló sobre la diferencia entre competencia y sensibilidad cultural. ¿A qué se refiere con eso? Si se llevan algo de mí hoy, que sea esto, por favor. La competencia cultural muchas veces la vemos y decimos que competencia cultural es que si yo trabajo en una comunidad que es predominantemente puertorriqueña, pues yo entiendo el español de Puerto Rico, un ejemplo. Eso es mi competencia cultural, es yo decir ese dicho, qué significa, ¿verdad? O algún tipo de creencia o tradición. Pero muchas veces, aunque yo sepa toda esa información, no tengo la sensibilidad de decir, yo no le puedo decir a esta puertorriqueña que no me coma comida frita, porque eso está en su cultura. Entonces, ¿cómo yo la puedo ayudar a que esa persona siga siendo ella misma, que siga abrazando su cultura y decir, ok, vamos a hablar de los fritos, quizás menos en la semana, pero yo no te puedo decir que dejes de comerte tu comida de tu abuela, ¿verdad? Que te hace sentir que estás en casa. Entonces, ahí entra la sensibilidad. El yo poder decir, ok, mi sensibilidad cultural es yo poder también tener la sensibilidad, valga la redundancia, de entender que esta persona es mi paciente, ¿verdad? O esta persona es un paciente que yo estoy ayudando, que tiene una cultura que yo entiendo, porque la leí, ¿verdad? Leí un libro de historia, lo busqué en internet, pero también tengo la sensibilidad de entender que parte de su tratamiento es que a lo mejor se va a hacer una sopa que le acuerda a la abuela, que a lo mejor le va a hacer sentir mejor el tener algún tipo de artículo consigo misma que le recuerda a su familia, que a lo mejor ver a esa persona tiene consigo muchas tradiciones que va a cargar y no se van a ir, aunque a lo mejor yo diga, ese mofongo no es muy saludable, ¿verdad? Esa carne frita no es muy saludable. Pero ¿cómo la podemos manejar para que no pierda? Estaban hablando, y los estoy buscando y no los veo, pero en las conferencias anteriores de Goliat, de David y Goliat, y me encantó ese ejemplo, porque decían que en este caso el cáncer es un enemigo que no conocemos y nos tiran, era como decimos, a pelear con ese enemigo. Entonces, es como si también nos despojáramos, cuando no tenemos alfabetización en salud, nos despojáramos de las armas que necesitamos para poder enfrentarlo. Entonces, cuando tenemos profesionales con sensibilidad cultural que puedan entender la importancia, ¿no? De a lo mejor, como estaba diciendo Lemus, doctor Lemus, que estaba aquí, decía, estamos en Spanglish y todos nos reímos, que un paciente pueda decir, mire, doctor, yo le voy a decir 3 palabras en español y 2 en inglés. Ese es mi idioma. Y que el doctor pueda decir a la doctora, esa es mi sensibilidad cultural. Entender que yo puedo abrazar tu idioma y que quizás tu idioma sí es Spanglish. Quizás ese sí es tu idioma. Entonces, ahí diferenciamos una cosa de la otra. Muchas gracias. También cuando usted hablaba del documento, ¿verdad? Que estábamos diciendo que yo tenía que firmar, que estábamos apurados o ajorados. A veces las clínicas nos envían documentos por internet y era algo que hablábamos en la mesa que hablábamos, de navegación de pacientes y community health workers, estábamos discutiendo eso, ¿verdad? No todos, solo porque tenemos un teléfono smartphone, no significa que todos sabemos usarlo o sacarle el provecho. O tenemos el tiempo de sacarle el provecho, o queremos hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros como pacientes, si de pronto la clínica nos dice, ¿verdad? Bueno, acá está el link, llénalo antes de llegar. ¿Y cuál es la diferencia? Usted también explicaba que a veces se pierde mucha información, ¿verdad? Entre documento escrito, impreso, versus online. Explíquenos un poco, por favor. Así es, totalmente. Yo creo que entender el privilegio que tenemos de saber usar un teléfono o de tenerlo tan siquiera es algo importante como profesionales. No todo el mundo tiene ese acceso y hay una diferencia, está la alfabetización en salud y está también la alfabetización con la tecnología. Yo puedo entender los procesos médicos, puedo hablar con mi médico, pero quizás la aplicación que la clínica tiene nueva
que ahí yo entro a ver mis documentos, quizás yo no sé trabajar con esto. Entonces, es importante que podamos ver la necesidad de las comunidades y las realidades. Por ejemplo, con la situación del COVID, vimos cómo todo se digitaliza, ¿verdad? Se digitaliza aún más y el problema con la digitalización es que si estoy en un teléfono y tengo los documentos y estoy, lo que decimos scrolling, ¿verdad? Que estoy moviendo en el teléfono, la mayoría de las personas que hace, llega hasta el final, acepto, firmo y seguimos, ¿verdad? Entonces perdemos información. Otra de las cosas también es que muchas veces no está traducido completamente, hay áreas en español, otras no. Y hay algo que yo quiero, esta es la segunda cosa que se llevan de mí hoy, que quiero dejar muy claro y es que cuando hablamos, por ejemplo, de la ley IPA, hablamos de confidencialidad. Eso es solamente una parte de la ley IPA. La ley IPA también habla de accesibilidad y es ley que un paciente tenga acceso y que tenga un acceso lógico. Esto, gracias a los profesionales que lo han podido luchar, estamos acercándonos más a que sea tan específico como decir, si ese paciente dice que no sabe trabajar con un teléfono, que digital no le funciona, que por ley le podamos dar entonces algo impreso, ¿no? Y que esa persona pueda ver el valor de eso entonces y decir, ok, ahora sí tengo mi documento. O por ejemplo, que sea ley que lo tengo en su idioma natal. Todavía no estamos ahí, estamos trabajando en eso, pero sí la accesibilidad es importante. Entonces con la tecnología vemos cómo la digitalización hace que se pierda también la relación con el paciente. Y a lo mejor esto suena quizás medio como, digamos, cheesy, ¿verdad? Como decimos, pero no es lo mismo sentarnos con una persona a discutir el documento, señalar el documento, esta área, este párrafo, o léelo, estoy aquí para ti, que enviar un email o un correo electrónico, que esa persona mire, firme y ya. Se pierde. Entonces, es importante que la tecnología nos ayude, pero no nos domine. ¿Verdad? El que no podamos permitir que nos domine y decir, ahora todo es digital, pues hay que ajorarnos, ¿verdad? O estar apresurados para digitalizar todo. Si un paciente pide algo impreso, hagamos el esfuerzo de tener ese recurso, de decirle, ¿usted lo prefiere impreso? Aquí está impreso, ¿verdad? Y que esa persona pueda tener esa herramienta. Así que eso es muy importante. Gracias. Cuando usted habla de la ley de IPA o HIPAA Regulations, ¿verdad? Que es una ley que protege los derechos de los pacientes, que me imagino que todos acá sabrán, ¿verdad? También dentro de estas leyes, no solo de HIPAA, porque eso es de confidencialidad, también hay leyes que regulan que en las clínicas tenemos que tener un intérprete. ¿Verdad? Entonces, ¿nos puede hablar un poco más de eso? Y, por ejemplo, si alguna clínica realmente no lo tuviera, ¿cómo podemos nosotros como pacientes, como advocate, ¿verdad? O como pedirlo o luchar para que esa clínica realmente lo tenga? Sí, es muy importante ser muy vocales como paciente y como profesionales también escuchar. Si una persona nos está diciendo necesito un intérprete, ¿verdad? Y no entiendo, no a lo mejor decirle luego, ¿verdad? O en esta cita sí, luego no. Y es como lo que decía, no mentir. Muchas veces le decimos a las personas, vamos a tener este recurso para ti, y se nos olvidó y pasaron 2 semanas y el recurso no está. Entonces, yo creo que mejor tener la honestidad de decirle al paciente, no contamos con el servicio ahora, vamos a hacer los arreglos para tenerlos primero, ¿verdad? Ese servicio de intérprete, conseguir el intérprete y entonces ofrecer el servicio es mejor, ¿verdad? En vez de quizás apresurarnos a decir, trae a tu niño y que tu niño traduzca o el familiar. A mí me pasa mucho, yo trabajo con diferentes poblaciones, pero mi especialidad realmente son madres en la etapa perinatal y trabajo mucho con madres que no solamente es español, sino otros idiomas también, ¿verdad? Que si Farsi, que si Pashto, ¿verdad? Y en esos idiomas muchas veces veo como el esposo es el que traduce cuando migran a Estados Unidos. Y es como súper interesante porque esa persona no está traduciendo, el familiar no está traduciendo, sino está como diciéndole a la paciente, dije esto por ti. El médico preguntó esto y yo dije esto. ¿Y cómo ustedes creen que reacciona esa esposa, verdad, o esa persona? Ok, sí, ¿verdad? Porque no tiene un control. Entonces, es importante, ¿verdad?, que podamos el poder ofrecerles un intérprete, tratar de hacer lo mejor posible y si no, referir a otro lugar que sí lo tenga, ¿verdad? Gracias. Ahora que usted comenta eso, yo en mi experiencia como navegadora en Dana-Farber y en Brigham, recuerdo que hace años tuvimos un caso de una señora que vino por cáncer cervical, una señora ya adulta, y venía con toda la familia, pero era el varón, ellos eran de Irán, era el varón que tenía que estar dentro de la clínica y él era el que quería traducir. Entonces, nosotros allá tenemos protocolos
y tenemos que seguir los protocolos. Entonces le dijimos que sí, él podía estar, pero que nosotros teníamos que tener un intérprete separado. Él se molestó demasiado, ¿verdad? Pero le dijimos que era un protocolo, y que teníamos que seguir el protocolo, no solamente para proteger también lo que el paciente está pensando, pero nosotros también liability, right? Necesitamos saber que el paciente entienda lo que se está diciendo y al final del día, si ellos quieren tomar la decisión en familia o él va a tomarla por ella, que a veces sucede mucho eso, pues eso es una cuestión cultural que también respetamos, ¿verdad? Y esa es la sensibilidad, ¿verdad? Aunque no nos guste, quizás podemos decir, wow, pero en esa cultura trabaja de esa manera y nos vamos a molestar. Yo sé que sí, especialmente como latinas, vamos a decir, no, o sea, la decisión es de ella, pero la sensibilidad cultural entra en entender eso y mientras la persona esté segura y esté saludable, no es mucho que podamos hacer, ¿verdad? Ya ahí estamos overlapping, ¿no? Entrando en culturas que no son nuestras y es importante tener esa sensibilidad en esos casos. Gracias. Y cuando usted decía que no hay que mentir, también voy a traer a colación un caso que me imagino muchas de ustedes, algunas se sentirán identificadas, imagino usted también tendrá casos. Perdón. Tuvimos un paciente de Brasil y le preguntamos, obviamente, si era portugués lo que hablaba. Ella dijo que sí. Trajimos al traductor 1 hora trabajando con la paciente porque tenía cirugía en una semana. Cuando ella regresa a casa, nos llama de vuelta al día siguiente diciendo que no entendió nada. ¿Quién se siente identificada? Ok, gracias. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Verdad? Regresamos a la paciente con el intérprete y ella al final nos dijo que durante esa hora que estuvo con nosotros, ella habla portugués, pero es de otra región más rural, pero que por vergüenza dijo que sí entendió a todo. ¿Quiénes hemos dicho que sí por vergüenza? Que decimos, ay, van a creer algo de mí, o que yo no entendí, o que, ay, mejor digo que sí. Cuéntenos por qué es importante de pronto no mentir en ese caso, ¿verdad? Especialmente si estamos hablando de cirugías tan delicadas. Y empoderar también, eso pasa mucho. Yo creo que no importa de qué país vengamos de Latinoamérica, tenemos esa, ¿verdad? Como ese respeto, digamos, pero muchas veces cruza a eso de sentir ya bochorno. Entonces, yo creo que es muy importante el que podamos entender que empoderar los pacientes y nosotros mismos y entender que todos tenemos derechos, ¿no? De poder accesar la misma información y los mismos servicios es importante. Entonces, decirle a los pacientes, no solamente estamos aquí, ¿verdad? El check-in, el poder decirle a través del proceso, por ejemplo, en esa sesión de traducción, el poder tener una intervención y preguntarle, ¿cómo va todo? ¿Va todo bien? ¿Estamos entendiendo todo, verdad? Aparte, quizás, ¿verdad? Con el intérprete, ¿cómo va todo? Y que esa persona pueda tener varias oportunidades es muy importante también. La persona nos puede decir, sí, estoy entendiéndolo todo, o decirle, nos llamas, ¿verdad? O en la próxima cita, ¿tienes preguntas de la cita anterior? ¿Verdad? Y dar ese seguimiento es algo que muchas veces falta por el que estamos paciente tras paciente, ¿verdad? O estamos de cita en cita y es como, es un checklist, ¿no? Ya fui al dentista, check, me quedé con 2, 3 preguntas, pero ya tengo que ir ahora a hacerme una mamografía. Son las preguntas del dentista se quedaron en el dentista y paso a esta otra. Entonces seguimos como navegando los servicios de salud, acumulando preguntas. Entonces yo creo que es bien importante que como latinos entendamos que tenemos los mismos derechos, que nos tenemos que hacer sentir y hacer oír y que no estamos haciendo nada malo con preguntar. Una persona de habla inglés, en este caso, ¿verdad? Que tenga el privilegio de contar con haber nacido aquí, hablar el idioma, ¿verdad? De navegar los recursos aquí, no va a titubear, como decimos, va a llegar y va a decir el servicio. Entonces nosotros estamos aquí en el mismo plan y es importante poder levantar nuestra voz y decir, estas son las necesidades de Loella y estas son las mías. Y esto es lo que entonces yo necesito que se me cubra, entonces es muy importante eso. Gracias. También dentro de navegación, y nosotros siempre sugerimos que el paciente traiga sus preguntas escritas, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos con el doctor se nos olvida todo, nos quedamos en blanco. Eso es tremenda herramienta y yo creo que no podemos esperar si, por ejemplo, una persona recibe un diagnóstico de cáncer, en esa misma hora no nos va a poder hacer todas las preguntas del planeta. Entonces, eso de escribir desde el campo de la salud mental, estoy aquí un poquito como en otro disfraz, pero mis estudios son en terapia de familia y matrimonio, así que tengo mi background de salud mental. Y cuando pienso también en el aspecto de la salud mental, el que lleve un journal, ¿verdad? Como un diario, ¿no? De cómo se sintió
ese día, los próximos días que estaba escribiendo. Eso puede ser muy empoderante para los pacientes, ¿no? Entonces decir, y ese día me sentí, ¿cómo me sentí, verdad? Me sentí triste, me sentí enojado. Quizás mi primera pregunta luego de un diagnóstico es ¿por qué? Y esa pregunta ningún médico me la puede contestar, ¿verdad? Hablábamos aquí, ¿verdad?, que no sabemos ni las causas porque es multifactorial. Entonces, ok, ya tenemos esa pregunta, podemos tener diferentes maneras de contestarla dependiendo, ¿verdad?, de la persona. Pero entonces, ¿qué otras preguntas puedo tener? El llevar un diario, ¿no?, o un journal y el escribirlas puede ser muy empoderante. Gracias. Dentro de la alfabetización, usted también comentaba que es importante a veces, obviamente, entender los resultados, pero también tener como una copia de los récord médico, ¿verdad? Y también la alfabetización de los biles. Los recibos médicos. Esa es otra alfabetización que es a la que el más nos agobia a todos. ¿Quién se siente agobiado por los biles de tratamiento? 100%. Cuéntanos. Totalmente, sí, sí, y eso es parte de entender la alfabetización. Pude entender a lo mejor el diagnóstico, pero a lo mejor yo no entiendo los dólares todavía. A lo mejor me lo tienes que decir en pesos para yo poder entender, ¿verdad? Y cómo entonces eso se traduce, el tener diferentes personas en nuestro equipo que puedan dominar esos temas es importante. Quizás la facturadora médica es la que le puede contestar las preguntas de ese código. Muchas veces, ¿verdad? Y no, yo sé que no nos encanta verlos, pero los biles médicos, si tiene alguno, mírelo. Y muchas veces están muy codificados, que ni uno mismo como profesional dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Porque no están hechos para que el paciente los entienda, están hechos para que el proveedor y la aseguranza lo entiendan o el gobierno. Entonces, es importante que nosotros le demos al paciente, ¿verdad?, que puedan tener, se me fue la palabra, como un breakdown, ¿no? A detalle. Sí, a detalle. A detalle del costo de cada cosa, pero también explicarle el por qué. A veces vamos a un proceso médico y nos dicen, te vamos a hacer este procedimiento, y entre medio hay como 3 más y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Les voy a dar un ejemplo así muy, muy básico. No fue hasta ahora de grande, como yo digo, de adulta, que yo entendí, por ejemplo, el dentista, que la anestesia es lo caro, ¿verdad? No es tanto el proceso, es la anestesia. Y uno dice, pues claro, Marenín, ¿verdad? Eso lo sabemos. Sí, pero como paciente no es hasta ver el bill, el detalle, que tuve ese momento yo como paciente decirle a la dentista, ok, por eso es que cuesta tanto. Y hay una opción sin anestesia, no, mentira. Pero decimos, ok, ya entendí. Entonces les estoy diciendo esto y esto es chisme para que se rían conmigo. Espero que no le diga al dentista que no le ponga anestesia la próxima vez. Les digo esto porque miren el empoderamiento como un paciente de uno. Que yo le decía a la dentista, wow, ¿y qué pasó aquí? Y ella me decía, lo que pasa es, Marení, que te puse una dosis y no te me dormías. Y te tuve que poner la dosis máxima. ¿Qué pasa? Pues 2 cosas. Primero, no me preguntó. Yo no lo sabía. Y segundo, cuesta más. Yo tampoco sabía eso. Entonces, fue como, pues ya te pago, ya que, ¿verdad? Ya pasó. Pero no hubo un momento de educación. Estoy usando el dentista porque creo que nos aplica a todo. Y el tener a alguien que me explique es importante porque ¿quién se queda con esa deuda a pagar? El paciente. Entonces, el poder tener un momento de explicar cada cosa por diferente y también preguntar si están listos. Quizás en esa primera consulta, yo no quiero saber de lo financiero, pues no se preocupen, la próxima consulta nos sentamos y lo hablamos para que usted lo pueda entender. Y así ya vemos miles, si no millones de pacientes en los Estados Unidos que tienen sus bills médicos y no los entienden. O sea, no están al tanto de cuánto sería. Y con respecto al expediente médico, ¿por qué es importante de pronto nosotros tenerlo, requerirlo, incluso aprender a utilizar estas aplicaciones donde podemos ver el récord médico digital por cualquier emergencia que andemos viajando en algún lado? Sí, especialmente si somos pacientes oncológicos, ¿verdad? Que claro de pronto que queremos salir a pasear a Santo Domingo, a Guatemala, a Puerto Rico, unas vacacioncitas, pero una emergencia nos pasa allá, tener ese récord médico. Eso es muy importante. Es algo, ¿verdad?, que hablaba de la aplicación, también sea algo impreso que podamos tener, ¿verdad? No depender de eso es ideal. Hablaba una de las presentaciones de cambiar de médico, si usted no se siente cómodo, si su médico no le está escuchando. Y tener nuestro expediente médico es como tener nuestro ID, ¿no? Nuestra identificación médica. Entonces, el tener ese empoderamiento de decir, este es mi historial y yo tengo mi expediente, ¿verdad? Se lo pueden transferir de manera digital, yo creo que la mayoría lo sabemos aquí.
Pero es importante que nosotros sepamos qué información también se está transfiriendo de nosotros mismos, entre proveedor y proveedor. ¿Qué dice mi historial? Y no me ha pasado a mí, pero he visto pacientes que le ha pasado que a veces hay detalles que no son muy accurate, ¿verdad? No son Muy pues, claros. Claros, ¿verdad? Y decimos... Consistentes. Consistente. Y decimos, espera, esto no era lo que yo le dije cuando me preguntó mi historial familiar, ¿verdad? O se asume. Yo he visto mucho, lamentablemente, que es como, es latina, definitivamente la diabetes puede ser algo que puede ser propensa, pero quizás ni me preguntaron mi historial familiar sobre la diabetes, ¿verdad? Yo decirle a mi mamá, a mi abuela, ¿verdad? Las personas que la apliquen. Entonces, yo tener mi expediente médico me da ese control de cuál es mi footprint, ¿no? De mi huella médica que yo estoy dejando, de yo conocer los detalles sobre mí que los proveedores están viendo. Entonces, muchas veces no tenemos acceso a esa información y no estamos entendiendo necesariamente qué información hay sobre nosotros que se usa para tomar decisiones, ¿verdad? Se usa para tomar decisiones médicas entre los profesionales y también pues debería yo estar incluida en esa conversación. Así que yo creo que es importante tenerlo y igualmente, como digo, cambiar de estado, como está diciendo Nancy. Si me voy a otro estado, poder llevar esa información conmigo. Si estoy de visita, yo sé que no nos gusta a veces pensar, ¿verdad?, en las emergencias, pero si la persona es paciente oncológico, como decía Nancy, o tiene alguna condición pues grave, pues es importante, ¿verdad?, tener ese expediente. De acuerdo, gracias. Y ya casi creo que estamos terminando acá. Estoy viendo el reloj ahora, aprendí a hacer eso. Gracias. Con respecto a los manuales educativos para pacientes, ¿qué nos puede comentar? Porque es importante de pronto culturizarlos, ¿verdad? Y que realmente la gente se sienta identificada cuando alguien ve un manual educativo para pacientes. Totalmente. Los manuales educativos, o sea, para el paciente son bien importantes, a veces son bien grandes, ¿verdad? Y es como, wow, esto es mucho. Hay diferentes maneras de trabajarlo. Mientras más simple el lenguaje, mejor, ¿verdad? Que podamos explicarlo lo más simple posible. A veces tenemos grandes colegas, médicos, doctores, entre otros, escribiendo estos manuales y lo escriben para ellos en vez de para el paciente. Y es como toda esta terminología que pues es correcta, no es que es incorrecta, pero no está escrita para que lo pueda entender, ¿verdad?, el paciente así como de primera leída, ¿no? Entonces, poder usar un libro, lo que le decimos el plain language, que es el idioma, ¿verdad?, como más neutral, es algo que es importante. E igualmente también que no sea muy largo. Otra práctica que yo patrocino mucho es el idioma dual, y es que visualícenlo conmigo, ¿verdad?, que en una página la misma información esté en español y en inglés, o sea, una al ladito de la otra. ¿Por qué? Porque si yo soy bilingüe o si estoy con el Spanglish, puedo saltar de un lado a otro. Empecé a leer en español y quizás no entendí esa oración, la necesito leer en inglés. Ah, ok. Y entonces volví. Y puedo tener la experiencia de leer la información, pero como mi cerebro la lee. Porque muchas veces los cerebros de nosotros dicen, como digo, 3 palabras en inglés, una en español. Así que usar el idioma dual, ¿verdad?, es algo importante para los manuales de pacientes. Mientras más imágenes, mejor. Ejemplos de imágenes también representativas, ¿verdad?, que el paciente diga, esa persona se ve como yo, ¿verdad?, esa persona está ahí, ¿no? Y totalmente el tenerlo impreso, eso es algo que, ¿verdad?, que tenerlo impreso para el paciente es muy, muy importante. Muchas gracias. Solo tenemos 5 minutos antes de entrar a las preguntas, por favor. Y hablábamos también sobre la literatura de los seguros médicos, ¿verdad?, de Medicare, Medicaid. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Y ya tenemos 5 minutos. Sí, seguro. Por favor. Pero es algo importante, perdón, porque creo que aquí todos obviamente tenemos que bregar con los seguros, ¿verdad? Y dependiendo del seguro médico, lamentablemente, pero dependiendo del seguro médico, así es posible que vamos a tener los tratamientos y las cirugías que necesitamos o procedimientos. Sí, varía por estado. Yo vengo de Texas, por cierto, olvidé decir eso, así que estoy prestaditado en estos días acá en Nueva York. Pero varía el estado, y un asunto con el Medicare es que muchos pacientes pueden cambiarse de payer, ¿verdad?, de la compañía, digamos, y con eso cambian muchas cosas, cambia cobertura, cambian muchas cosas. Si el manual a paciente a veces es muy elevado, el de Medicare es como 5 veces más complicado. Entonces tenemos pacientes que muchas veces se cambian de cobertura médica porque se enteraron que quizá esa cobertura les ayuda a ir a un cierto hospital o a recibir un cierto servicio, y van manejando, ¿verdad?, el Medicare y la cobertura dependiendo de sus necesidades versus a lo mejor a preventivo.
a yo decir, si yo tengo todo este historial en mi familia de cáncer y soy más propensa a eso, pues quizás una cobertura que yo vea que haga más sentido. Y esto también con los planes privados pasa, ¿verdad? Que haga más sentido con mi historial. Entonces, yo creo que como profesionales es importante preguntarle a la persona, oh, veo que tienes Medicare, ¿cómo te ha ido con el Medicare? Pues mira, yo llegué a este país y me anoté en el primero que me dijeron porque mi condado, mi ciudad, este era, y me dijeron que esa era la aseguranza médica y ¿entiendes la cobertura? No, yo no sé. Me ha pasado con pacientes que están en Texas y visitan otros estados y no les cubre el de Texas. A menos, y aquí entre profesionales se lo digo, y para los que están en línea también, que a veces, o sea, tienes que estar casi en una emergencia, ya casi muriéndote, para que el hospital en el otro estado diga, oh, sí, tienes Medicare, ¿verdad? Entonces, imagínense un paciente, ¿verdad?, que tenga un diagnóstico, como decir, de cáncer, que quiera visitar a su familia en otro estado, es una persona que está sin cobertura, o sea, sí depende del Medicare. Así que es importante orientar a nuestros pacientes y decirles, mira, si viajas a ver un familiar, la cobertura no necesariamente está asegurada, ¿qué podemos hacer, verdad? Prevenir, si tienes medicamentos, llevarte suficientes medicamentos contigo, ¿verdad? Diferentes opciones para tener esa cobertura. Es interesante y con esto vamos a concluir para que tengamos preguntas, pero por ejemplo nosotros también tenemos muchos pacientes que vienen de Puerto Rico, ¿verdad? O de Hawái y por ser obviamente pertenecientes a Estados Unidos, a veces muchas personas tienen la idea de que por ser estadounidenses pueden venir a otro estado y inmediatamente a tener tratamiento. ¿Nos puede comentar un poco sobre eso, por favor? Sí, yo creo que es importante, ¿verdad?, el orientar a las personas y tratar, primero, el calmarnos. Yo creo que muchas veces podemos venir con ese desespero, ¿no? Hay personas que se mudan de mi país particularmente, como usted dice, de Puerto Rico, y vienen aquí con una idea de que los van a salvar, ¿no? De que aquí el sistema médico es mejor, la realidad es mejor. Lamentablemente, ¿verdad?, en Puerto Rico el sistema de salud hay mucho por hacer. Y vienen, como decimos, el American Dream, que tanto hablan, pero de salud. Vienen aquí yo voy a tener los mejores médicos y me van a ayudar, y es como, hay un proceso, hay un protocolo. Entonces, yo creo que es importante que las clínicas, los diferentes lugares, ¿verdad?, los hospitales, estén listos para recibir personas, no solamente personas, ¿verdad?, de diferentes estados y Latinoamérica, sino también de esos territorios que tienen una relación sociopolítica tan complicada, porque no son estados, pero entonces tampoco somos independientes, y es como, ya yo siento de entrada que no tengo todos los beneficios de una persona estadounidense, pero soy territorio. Entonces, el poder tener ese momento de explicarle a esa persona, estás aquí, en nuestro caso nosotros tenemos hasta seguro social, ¿no? Tenemos el número de seguro social y todo, y tienes tus papeles y todo, pero el proceso médico es para obtener el Medicare si no lo tienes, o de identificar un médico, eso es importante también saber. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho acá. Por favor, un aplauso para Merenith. Bastante información que digerir, ¿verdad? Especialmente sobre la alfabetización como una emergencia pública. Quisiera pedirle, acá puede usted poner sus slides y el último slide para que las personas que quieran conectarse con Merenith, por favor, ella tiene su un link. Ahí está el Beyond Translation, lo pueden conseguir en LinkedIn. Eso es uno de los artículos, sé que está en inglés, dice, ¿verdad?, que hay cosas que Google no traduce, ¿verdad?, que las traducimos nosotros. Entonces, como podemos ir un poquito más ahí, para los que quieran la definición de competencia versus sensibilidad cultural, ahí la tienen en pantalla, ¿verdad?, para que la podamos ver un poquito más. Y hablábamos, ¿verdad?, Nancy y yo, cuando preparamos esto sobre la traducción de los documentos legales y confidenciales, pues recomendaciones para ustedes, ¿no? Para los que lo trabajan, le pueden tomar fotos si desean. Creo que ahí ya me pasé. Sí, ahí ya me pasé, perdón. Lo voy a dejar aquí para que tengan las recomendaciones. Pues muchas gracias. Entonces, gracias. Vamos a entrar a las preguntas, por favor. Agradecemos si se presentan su nombre y de dónde nos acompañan. No sé si tenemos preguntas en internet, me parece que sí. Nancy, si hay preguntas, por favor, lleguen al centro. Sí, gracias. Creo que tenemos en internet. Vamos a empezar por las que tenemos acá, gracias. Mientras llegan al centro a hacer sus preguntas, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Okay. Elizabeth preguntó, ¿qué opinan de la traducción a computadora? Como la computadora, ¿será con un software? Sí. Oh, sí, sabía que esa venía. Sí, sabemos, tenemos Google Translate, tenemos ChatGPT,
que es lo nuevo. Eso es una herramienta, la persona me está viendo en cámara, ¿verdad? Acá, ok. Es importante, ¿verdad?, que no dependamos 100% de la internet o de lo electrónico, ¿no?, de lo digital. Yo creo que si vamos a usarlo para traducir algo, lo que sea, ¿verdad? Si son documentos médicos es muy sensible, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, un documento educativo para un paciente, que no tiene información confidencial, yo creo que es importante que lo traduzcamos, lo leamos nosotros y tengamos un colega siempre o alguien que nos pueda ayudar a leerlo. Que esa persona también lo lea y, por ejemplo, usando a Nancy de ejemplo, si yo traduzco algo al español, mi español no es el mismo que el de Nancy. Entonces, Nancy, ¿qué tú crees de esto, verdad? Para poder encontrar palabras que sean lo más neutrales posible. Eso si estamos en un ambiente con otros empleados, ¿verdad?, y compañeros que nos puedan ayudar. Si estamos solitos, yo de verdad, honestamente, le aconsejaría que no dependan 100% de Google ni nada por el estilo. No es muy bueno, ¿verdad? Nos resuelve, como decimos, pero no es muy bueno para documentos legales o confidenciales. No se supone que se use ninguno, porque estamos entrando esa información confidencial y legal a un sistema. O sea, le estamos dando a ChatGPT o a Google esa información y ahí estamos violentando lo que sería la privacidad de la información médica. Así que eso es como otro mundo. Me preguntabas qué pienso. Pienso que es una herramienta que se puede usar en conjunto con lo que nosotros ya tenemos de conocimiento, pero no depender 100%. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? A la señora allá, por favor. Gracias. El GPT que usted estaba mencionando es inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, perdón, la inteligencia artificial. Puede ser de mucha ayuda, pero realmente ni aun aunque nos digan que puede resolver, ¿verdad? Todo, no es importante no depender, porque el ChatGPT o la inteligencia artificial se hace más fuerte con la información que le damos. Entonces, si yo entro una información, él empieza a reconocer más todavía el tema que sea que yo estoy poniéndole. Entonces, si le damos información privada o confidencial, ¿verdad?, estamos dando la información de una persona. Así, aunque digamos, pero no puse el nombre del paciente o no puse el nombre completo. Les digo esto porque sé de personas que lo han usado para traducir emails o para traducir comunicaciones, y eso no es una buena idea, porque entonces tengo la información ahí. Gracias. Por favor, señora. Una vez más agradezco a este evento porque en el otro panel aprendí que deberían tener un intérprete a nivel federal. Es una cosa federal. So now yo estoy en Nueva York y como Patient Navigator, please, ayúdenme a ver si es federal. Este es el punto. Que una paciente con cáncer tenía muchos biles y le pedí que vaya a ver los biles y me trajo un bill y yo por el entrenamiento sabía algo. Entonces en el bill había $500 y el $500 era porque se había ido a un private room. I said, okay. Y le comencé a hacer las preguntas al paciente y todo, y me dice, pero es que estaba anestesiada, estaba drogada. You know, how could I ask for a patient? So I went, I'm not going to say the hospital, but I did my job as a patient navigator. And I sent a letter and said, I just want to remind you, there is the Act on No Medical Surprise Bill. That works. Immediately, when they said act, no surprise bill, I guess it's federal. Okay, so that is what I want the people to know, is the act or no surprise bill. So as a patient navigator, revise, you had to know a little better, and that's what I did. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Rosa Sarmiento. Gracias, Rosa. Entonces, Rosa, al final estaba hablando, ¿verdad?, de que una paciente, como entendimos, fue a visitarla con un bill y le habían cobrado $500 porque la pusieron en una habitación privada, pero la paciente estaba sedada y ella no, pues a ella la pasaron para allá. Entonces, ella también estaba hablando de un act, es una regla, ¿verdad?, una ley federal. Act, surprise bill, me dijo. Sí, de que no sea sorpresa los costos. Sí, surprise bill. Entonces, que con esa regla o esa ley usted puede reclamar. Bueno, yo estaba sedada,
y yo quiero que me quiten eso porque yo no tomé esa decisión. Entonces a eso se estaba refiriendo ella como paciente navegador, lo estoy traduciendo porque al final ella lo dijo en inglés. Gracias. ¿Qué nos comenta sobre eso? Muy importante, eso que ella estaba hablando, sé que su trabajo como patient navigator es hacer eso mismo, ese advocacy, pero por ejemplo orientar a la comunidad sobre esto también es importante. A veces inmigrantes, ¿verdad? Nos mudamos acá y vemos las noticias de nuestro país, ¿verdad? No vemos las noticias de acá, vemos todavía las del país de donde venimos. Y yo muchas veces cuando trabajo con mis colegas y profesionales, ¿no? y los pacientes, decirles el que estén al tanto de las leyes que están trabajando en su condado, en su ciudad, el poder decirle a un paciente, mira, esto es un act, que es un act, ¿verdad? Puede ser una ley que se esté trabajando, que para tu favor, para tus derechos, y a ti te protege el que tú puedas siempre tener la información de los biles claro y que no sea una sorpresa. Fíjate, y ese paciente puede decir también, el no surprise, ¿verdad? Con los biles me cubre. Y esa persona, ese tiene su propia advocacy. Entonces, ese quizás a lo mejor es un poquito más elevado el idioma, pero muchas veces pasa que se minimiza el que los pacientes puedan entender el asunto político y legal del asunto, y no, o sea, es importante que orientemos a los pacientes también sobre actos como eso, como las leyes también. Sí, antes de que se presente la persona que está acá, solo quiero comentar brevemente, tenemos 3 minutos. Yo también encontré una vez en un bill que me hicieron el físico anual, que lo hacen a uno, un código raro y no tenía ni que pagarlo, pero el código estaba ahí, que me habían enviado a otro departamento. Y yo llamé y le dije, yo nunca fui a este departamento, ¿qué es esto? Oh, fue una equivocación. Entonces hay que chequear. Por favor, se presenta su nombre y dónde nos visita. Gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carla Jiménez. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Y más que una pregunta, me gustaría darle las gracias a Lasting Share por esta conferencia. Como sobreviviente de cáncer en 3 ocasiones, cáncer del colon en el 2019, en el hígado en el 2020 y actualmente en los pulmones, estas conferencias son magníficas para nosotros, tanto los pacientes como también para las personas que nos cuidan. Así que gracias a cada uno de los panelistas, a los patrocinadores, a todos ustedes que hacen posible esos eventos. Aquí me ha inspirado algo que tengo planeado, es hacer una conferencia de prevención en la comunidad. Porque como sobreviviente de cáncer en 3 ocasiones me he dado cuenta que hay muy poca información de prevención en nuestra comunidad latina. Y con las experiencias que he tenido de salud, me ha inspirado a hacer una conferencia en septiembre, primero Dios. Estoy haciendo todas las analíticas y la conferencia se va a tratar de cómo nosotros podemos hacer todos esos estudios y tener información para nosotros prevenir. Como estaba diciendo la doctora Santiago esta mañana, hay cosas que podemos hacer para nosotros prevenir. Así que gracias por esta información que están con los contactos que he obtenido aquí también y por todas las personas que me han abrazado con sus oraciones y sus sonrisas. Gracias. Carla, muchas gracias, no se vaya. Gracias. Primero queremos agradecer la confianza de compartir con nosotros la situación que usted nos comparte. Muchas gracias. Sabemos que este es un lugar seguro y por eso Carla se siente con confianza, ¿verdad?, de comentarnos. Segundo, queremos desde ya desearles éxitos en su tratamiento, también éxitos en su conferencia de prevención que va a tener en septiembre, y obviamente estoy segura que muchas personas de las que estamos acá podemos colaborar, ya sea de una forma virtual o presencial. Y muchas gracias por devolver eso a la comunidad, porque aún usted siendo paciente de cáncer 3 veces, aún así tiene la energía y el ánimo de ir y educar a otros. Así que muchas gracias y Dios le bendiga. Por la gracia de Dios. Gracias a ustedes y gracias.